Hola, buenas tardes o buenos días. Soy Rubén Martínez Madariaga, soy adjunto de la materia y junto con Juan Manuel Sasso y con Elvis Rondinara vamos a tener a cargo el desarrollo de este capítulo 4 de inversiones. Vamos a compartir la pantalla con el PowerPoint a los efectos de poder empezar a desarrollar el tema. Estos son los contenidos del capítulo, están especificados en el PTD, en el plan de trabajo docente. Vamos a ver participaciones en entes societarios, fundamentalmente para los efectos de la clasificación y otros análisis, ver cuál es la intencionalidad del ente en realizar esas inversiones, cómo vamos a tratar las inversiones temporarias, cuál va a ser el valor de incorporación al patrimonio, cómo vamos a medir las inversiones al cierre y qué resultados vamos a reconocer vinculados con esas inversiones. También vamos a ver inversiones permanentes, el método del valor patrimonial proporcional, cuál es el valor de incorporación al patrimonio de estas inversiones, cómo la vamos a medir al cierre y el reconocimiento de los resultados vinculados con estas inversiones, y también el caso del tratamiento de los resultados no trascendidos a terceros. El punto B son títulos públicos, lo mismo, en todo el capítulo vamos a tener en cuenta los efectos de tratamiento y de la clasificación, la intencionalidad del ente, el tratamiento como inversiones temporarias o permanentes, los valores de incorporación, los valores al cierre, el reconocimiento de resultados. También inversiones en plazo fijo y otras inversiones, aunque esto no lo vamos a desarrollar en este capítulo 4. Otras alternativas de inversión es inversión en bienes muebles o inmuebles, que se van a estudiar en el capítulo número 7 como propiedades de inversión, y el tratamiento de tenencias en moneda extranjera, que ya lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo número 3. Está la bibliografía sugerida, también está consignada y detallada en el PTD, y vamos a comenzar a desarrollar el capítulo. Estos son los objetivos generales de la materia, que ya lo hemos resaltado y lo hemos visto en capítulos anteriores, fundamentalmente en la introducción. Los objetivos de la materia es la medición y el reconocimiento de los resultados. Sí, vimos criterios de medición del patrimonio y la relación entre los criterios de medición y la definición del resultado del periodo. Y el otro problema con el que nos encontramos es la unidad de medida, que nos lleva a encontrar solución a las distorsiones que se producen en la información contable como producto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda y la aplicación de las herramientas que nos permiten solucionar dichas distorsiones. Así como en otros capítulos, nosotros hacemos siempre referencia a nuestras normas contables profesionales. En este caso, la resolución técnica número 9, en el capítulo 3, define las inversiones. Dice que son las realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio, explícito o implícito, y que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente y las colocaciones efectuadas en otros entes. No se incluyen en este rubro las propiedades de inversión, inversiones en terrenos o edificios destinados a obtener una renta. Y acá una aclaración importante. No siempre las inversiones no tienen vinculación con la actividad del ente. Vamos a ver más adelante, fundamentalmente cuando vemos inversiones permanentes en otros entes, que pueden tener una actividad integrada, ya sea horizontal o sea vertical. Entonces, de alguna forma estarían vinculadas con la actividad principal del ente. Y acá vamos a ver un cuadro con los distintos tipos de inversiones y las características que después nos van a servir para clasificar esas inversiones en cuanto a la intención del ente y la factibilidad de realización, es decir, si son de fácil o no realización en el mercado. Nosotros vamos a analizar participaciones en entes societarios, o sea, participaciones con compra de acciones. Las alternativas son conservar la inversión como inversión permanente para definir o participar en las decisiones societarias del ente emisor de las acciones,
y además de la obtención de una renta. Lucrar con los cambios en los valores de los títulos, que se van a concretar mediante operaciones de compra y venta de los mismos. Cuando hablamos de título en este caso nos referimos a las acciones, ¿sí? Y adicionalmente la obtención de dividendos, que es la forma en que las sociedades anónimas distribuyen los resultados, con intencionalidad de venta en el corto plazo en caso de que sean inversiones temporales. Títulos públicos, las alternativas son conservar la inversión con carácter permanente, cobrando las cuotas de amortización y la obtención de la renta mediante el cobro de intereses. Después vamos a ver qué son títulos públicos y vamos a analizar cada una de estas opciones. O bien lucrar con cambios en el valor del título, que se concretarán con operaciones de compra y venta de los mismos y adicionalmente el resultado que se obtiene por el cobro de los intereses. En el caso de los plazos fijos, que son colocaciones de fondos en entidades financieras, el resultado que reconoce es el devengamiento de intereses, y lo que está resaltado en rojo, lo que les mencionaba hace un rato, las inversiones en inmuebles y en muebles, que lo vamos a obtener, la vamos a analizar en el otro capítulo, en propiedades de inversión. Y esto es una inversión cuando la finalidad no es utilizarlos, sino obtener una renta mediante un alquiler o bien mediante el cambio que se produzca en el valor de mercado, el resultado que se obtiene al momento de la venta. En el caso de la inversión en moneda extranjera, lo mismo, son lucrar con los cambios que se producen en la cotización de la moneda. Y después podemos tener, aunque no son tan comunes, participación en entes no societarios, como pueden ser uniones transitorias de empresas, o bien préstamos cuyo resultado es la renta que se obtiene mediante el devengamiento y el posterior cobro de los intereses. ¿Cómo se clasifican las inversiones? Las inversiones las podemos clasificar en temporarias y en permanentes. ¿Y de qué va a depender esa clasificación? De lo siguiente. Acá los aspectos básicos a considerar a los efectos de la clasificación son dos: la intención del ente y las condiciones de realización. Y precisamente resaltamos el I. Es decir, esto se tiene que dar en forma conjunta, ¿sí? Entonces, en cuanto a la intención, es de realizarlas o no en el corto plazo. Si la intención es realizarlas en el corto plazo, serán temporarias. Si la intención es realizarlas en el largo plazo, serán permanentes. Y en cuanto a las condiciones de realización, si por sus características resultan de fácil realización o no en el mercado. Es decir, si son fácilmente realizables, convertidas en efectivo, venderlas nuevamente en el mercado. Entonces, en función de estos dos aspectos básicos que mencionábamos, que destacábamos recién, verificamos que las inversiones temporarias, existe intención de realizarlas en el corto plazo por parte del ente y son de fácil e inmediata posibilidad de realización. Por ejemplo, una moneda extranjera o acciones con cotización en el mercado son de fácil realización. Y las permanentes, cuando la intención del ente es mantenerlas por un lapso mayor a un ejercicio y que no resultan de fácil realización. Por ejemplo, si hago una inversión en un inmueble para obtener una renta, obviamente no es generalmente para mantenerla en largo plazo y no es de fácil realización en el mercado. Después vamos a ver qué otras opciones tenemos. Una aclaración importante. La clasificación no tiene nada que ver con el tipo de inversión. Lo que tenemos que tener en cuenta para clasificarlas es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, el ente puede invertir en acciones con cotización, que como decíamos recién, son de fácil realización, pero si la intención es mantenerla por más de un ejercicio, es una inversión permanente. O sea que las acciones con cotización no es sinónimo de inversión temporaria. ¿Queda claro? Entonces, se tienen que dar en forma conjuntas los dos aspectos. En este caso, insisto, acciones con cotización son de fácil realización, pero si la intención del ente es mantenerla en el largo plazo, ya la convierte automáticamente en una inversión permanente.
Vamos a ver participaciones en entes societarios. Si son inversiones temporarias, vamos a analizar cuál es el valor de incorporación al patrimonio, cómo los vamos a medir al cierre y el reconocimiento de los resultados vinculados con estas inversiones. Ustedes recuerden que en todo el desarrollo de nuestra materia, en todos los capítulos, nosotros vamos a tener dos momentos puntuales donde vamos a tener que medir, ¿sí? Uno es el momento de la incorporación al patrimonio y otro en un momento posterior, que generalmente es la fecha de cierre de ejercicio. En el tratamiento de inversiones permanentes vamos a ver el método del valor patrimonial proporcional, que es un método de medición y registración de inversiones en otros entes que van a tener unas características particulares y las vamos a ver más adelante y las vamos a ver en otro video para que no se haga tan largo este. También lo mismo, el valor de incorporación al patrimonio, cómo lo vamos a medir al cierre, cuáles son los resultados que vamos a reconocer y una consideración que vamos a tener que hacer es el tratamiento de resultados no trascendidos a terceros, que después también los vamos a definir. Participación en entes societarios. Acciones. ¿Qué es una acción? Una acción es la parte en que se divide el capital social. Se divide el capital de una sociedad por acciones. Y eso le confiere al titular la condición de socio. Le otorga derechos políticos, que es el de votar en las asambleas, participar y votar en las asambleas generales, y derechos económicos, que es la percepción de dividendos. ¿Cuándo lo vamos a reconocer contablemente? Es decir, ¿cuándo estas participaciones las vamos a reconocer? Como cuando, como consecuencia de hechos ya ocurridos, se adquiere el derecho de participar en los beneficios y riesgos de la sociedad emisora, es decir, cuando compramos esas acciones somos titulares, y puede asignársele un costo o valor de una manera confiable. Y para que vean qué es una acción, acá hay un título representativo de 5.000 acciones. Es decir, el título es el instrumento que representa a una o más acciones. Es decir, puede haber un título que represente más de una acción. En este caso, es un título que representa 5.000 acciones. ¿Ven? Es decir, es el título número 1, los títulos tienen numeración correlativa, y representa las 5.000 acciones. Acciones número 1 a 5.000. Están los datos de la entidad emisora de esas acciones, con su domicilio, el capital social, en este caso 100.000 pesos, que hoy por hoy es el capital mínimo para constituir una sociedad anónima. Este es el valor nominal del título, porque acá está el valor de cada acción. Cada acción puede valer 1, 10, 100, 1.000 pesos, lo que la empresa lo decida al momento de su constitución. Entonces tenemos 5.000 acciones a 10 pesos. Este título tiene un valor nominal de 50.000 pesos. Son acciones ordinarias con derecho a un voto por acción, que es lo que se tiene en cuenta al momento de concurrir a la asamblea y votar las decisiones. ¿Dónde está constituida la sociedad? ¿En qué fecha se constituyó? La duración de la sociedad, 99 años en este caso. ¿Dónde está inscrita? ¿Cuál es el organismo de contralor que le otorga la matrícula? En este caso, Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Es decir, cada provincia tiene su organismo de control y la capital federal, la Inspección General de Justicia. La fecha de inscripción, el número de matrícula asignado, la fecha en que se expide el título y la firma del presidente. En el dorso, en el reverso, van los datos del titular. Recuerden que les decía recién que son nominativas y son no endosables. Entonces, acá en qué fecha se anotó en el registro de acciones. El registro de acciones es uno de los libros obligatorios de una sociedad anónima donde se asientan los titulares. Apellido y nombre si es persona física o denominación social, ya que una sociedad puede ser socia de otra sociedad por acciones.
La identificación, el número de impuesto, en este caso figura en el título impuesto a ganancias, hoy sería el número de quit, y si está grabado con algún derecho real y la firma y sello del presidente. ¿Cómo vamos a medir estas inversiones? La resolución técnica 17 en el punto 5.6 hace referencia a la medición de las participaciones temporarias en entes societarios. La medición inicial, la incorporación al patrimonio, va a ser al costo de adquisición, que incluye gastos de compra. ¿Qué quiere decir? El valor de compra de la acción más gastos de compra. Por ejemplo, la comisión de un agente de bolsa, si hubo intervención, menos dividendos declarados pendientes de cobro. ¿Qué es esto? Las sociedades distribuyen sus resultados, las sociedades por acciones, a través de la distribución de dividendos. Estos dividendos los aprueba la Asamblea de Accionistas cuando, entre otras cosas, trata los estados contables de la empresa al último cierre, renovación de autoridades y otras consideraciones. La Asamblea declara dividendos. ¿Qué quiere decir? Aprueba la distribución de dividendos. Ahora bien, entre la fecha de la Asamblea y la fecha en que esos dividendos van a ser pagados, transcurre un tiempo, por razones operativas obvias. ¿Qué puede pasar? Que entre la fecha de la asamblea y la fecha de pago haya una operación de compraventa. Entonces, cuando hay dividendos declarados, ya aprobados por asamblea, obviamente la cotización de la acción aumenta. ¿Por qué? Porque hay derecho a percibir una suma en concepto de dividendos. Entonces, si yo estoy comprando acciones que tienen dividendos declarados y que aún no fueron pagados, yo voy a adquirir junto con la acción el derecho a cobrar esos dividendos. ¿Está claro? Pero la realidad es que esos dividendos no se generaron durante el periodo en que yo era titular de la inversión. Se generaron en un periodo anterior, en un momento anterior. Entonces, para mí, que estoy comprando, el importe de esos dividendos declarados no van a formar parte del costo. Los tengo que segregar del costo y contabilizarlos como un dividendo a cobrar. ¿Por qué? Porque si no lo hago así, estoy sobrevaluando la inversión, y en el momento en que yo los cobre, si yo hago acciones a banco e incorporo al valor de la acción esos dividendos, en el momento que yo los cobro, ¿qué voy a contabilizar? Caja o banco a dividendos ganados. Y no es real, porque esos dividendos yo no los gané. Insisto, lo que les comentaba recién, esos dividendos se devengaron durante un periodo en el que yo no era titular de la inversión. Después lo van a ver con mayor claridad en el práctico. Entonces, acá claro, ¿por qué deben segregarse los dividendos? Los dividendos deben segregarse, los declarados y no pagados, ya que representan un crédito para el ente, no integran el valor de costo. Caso contrario, al percibirlo, registraríamos un resultado que no le corresponde al ente por haberse devengado con anterioridad a la compra. Bien. Al cierre del ejercicio, siempre con el límite del valor recuperable, si tiene cotización en el mercado, esas acciones se van a evaluar a BNR, a valor neto de realización, es decir, precio de venta menos gastos de venta. Y se puede dar la situación inversa a la que comentábamos recién, neto de dividendos declarados pendientes de cobro. ¿Sí? Sí. Hay dividendos declarados pendientes de cobro, ya están incidiendo en la cotización del mercado y no forman parte del valor del título, sino estoy teniendo un crédito que deberé contabilizarlo como tal y devengar los dividendos ganados, aunque no estén cobrados. También lo vamos a ver en los prácticos. Y si no hay cotización en el mercado, al valor corriente o al costo, si es que el valor corriente es de difícil obtención. Entonces, ¿qué resultados vamos a reconocer en este tipo de inversiones temporarias? Por un lado, dividendos en efectivo
o en especie, ¿cuándo los vamos a reconocer contablemente? Al momento de su declaración, es decir, cuando la asamblea los aprueba. Y ahí hago una llamada. Este método de contabilización se llama costo más dividendos y no cumple con el principio de lo devengado, por lo que, como mencionábamos hace un rato. La asamblea de accionistas se tiene que celebrar dentro de los 4 meses del cierre de ejercicio. Por ejemplo, si la empresa cerró ejercicio el 31 de diciembre, la asamblea de accionistas se está llevando a cabo dentro de los primeros 4 meses. Vamos a suponer que se lleva a cabo en el mes de abril, ¿sí? En ese momento, la asamblea declara los dividendos y yo, inversor, los voy a contabilizar en ese momento. Y no estoy cumpliendo con el principio de lo devengado. ¿Por qué? Porque esos resultados se devengaron en el ejercicio que cerró el 31 de diciembre, no en el mes de abril que lo aprobó la asamblea. Pero si yo tengo una inversión temporaria, tengo una participación generalmente minoritaria, y no tengo acceso a la información y no tengo forma de saber los resultados de la empresa hasta que la misma no pone a disposición de los señores accionistas la información contable. Entonces no me queda otra opción que contabilizarlos en el momento en que tomo conocimiento de lo que voy a percibir. En ese momento lo contabilizo como un crédito, ¿sí? en ese mes cuando tomo conocimiento, y en el momento en que lo cobro, es decir, en ese momento haré dividendos a cobrar a dividendos ganados, y cuando se cobra caja o banco a dividendos a cobrar. Otro resultado es la diferencia de cotización por cambios en la cotización, resultado por tenencia, que puede ser positivo o negativo, pérdida o ganancia. ¿Cuándo lo vamos a reconocer? Al momento de su enajenación, es decir, cuando haya una operación de venta, o bien al cierre de un ejercicio, que es otro momento de medición. Y también hago una llamada. Tenemos que tener en cuenta, en este caso, si hubo operaciones canceladas, para poder determinar el resultado de las mismas expresado en moneda de cierre de ejercicio cuando practicamos ajustes por inflación. Lo de operaciones canceladas también lo vimos en moneda extranjera, es cuando hubo ventas en el transcurso del ejercicio, y generalmente en esos casos el resultado que se contabiliza es a valores históricos o por comparación de valores expresados en moneda de distinto poder adquisitivo, con lo cual al momento de determinar el resultado al cierre tenemos que llevar todo a moneda de cierre. Y acá una particularidad. Cuando se distribuyen dividendos en acciones, ¿cuándo ocurre esto? Si la sociedad puede distribuir dividendos en efectivo o bien dividendos en acciones. ¿Cuándo distribuye dividendos en acciones? Cuando resuelve destinar parte o de los resultados del ejercicio a aumentar el capital social. Es decir, acá se produce una modificación cualitativa del patrimonio. Parte de los resultados se incorporan al capital, no hay modificación cuantitativa. Entonces, ¿cómo se instrumenta eso? A través de la entrega de acciones. Como no le doy efectivo, le doy acciones, con lo cual va a tener más acciones de un determinado valor nominal, que va a ser siempre el mismo, el que se estableció al momento de la constitución de la sociedad. Es decir, ¿por qué no debemos realizar ninguna registración contable? Porque el inversor está recibiendo más acciones respecto de un patrimonio neto que no se modifica. Recién les comentaba que es una modificación cualitativa. Una parte de los resultados pasa a formar parte del patrimonio neto, parte del capital, perdón. No sale del patrimonio neto, entonces el quantum del patrimonio neto no se modifica. Es decir, poseemos más porciones, que son acciones, de un mismo pastel, que es el patrimonio neto. Vale el ejemplo para entenderlo, pero seguimos teniendo la misma participación porcentual. Es decir, hay más acciones emitidas, yo también tengo más acciones, pero mi porcentaje de participación es siempre el mismo. Y acá una aclaración importante. Hay que tener en cuenta esa cantidad de acciones que yo recibí, aunque no haga ninguna registración contable,
para cuando tenga que hacer la próxima medición, ¿sí? Porque cuando llegue el momento posterior, por ejemplo, el cierre del ejercicio, yo tenga que evaluar, voy a tener más acciones de las que tenía contabilizada. En mi inventario de acciones voy a tener mayor cantidad. Y acá, esto lo vamos a ver en un video posterior. Vamos a avanzar a títulos públicos y ahí estamos. Títulos públicos. ¿Qué son títulos públicos? Títulos públicos son los que emite un gobierno nacional o el gobierno provincial, el Estado nacional o el Estado provincial, perdón, no el gobierno, a los efectos de financiarse. Es una forma de captar fondos de empresas o de particulares, que serían los que les prestan los fondos al Estado. Esos títulos públicos se pueden emitir en moneda nacional o se pueden emitir en moneda extranjera, y al momento de la emisión se establecen cuáles son las características y las condiciones de esa emisión. Entonces se establece cuál va a ser el plazo para amortizar, para devolver el capital, cuál es la tasa de interés, cuál es la forma en que se va a pagar ese interés. Es decir, generalmente eso se hace en forma periódica. Por ejemplo, yo puedo emitir, el Estado, perdón, puede emitir un bono a 5 años con pago de intereses cada 6 meses y pago de capital, que se llama amortización de capital, cada año. Entonces, en los primeros 6 meses voy a cobrar interés, en los segundos 6 meses voy a cobrar interés más un 20% del capital, y así sucesivamente hasta que se amortiza totalmente el título, o pago periódico de intereses y amortización del capital en su totalidad a la finalización del plazo. Es decir, son distintas modalidades de emisión. Se las puede tratar como inversiones temporarias, si la intención del ente es mantenerla por un corto plazo. Los títulos son fácilmente realizables, porque cotizan en el mercado de valores, en la bolsa de valores. Entonces, vamos a ver el valor de incorporación, la medición al cierre y el reconocimiento de resultados. Y se puede tratar como inversiones permanentes cuando, a pesar de que son de fácil realización, la intención del ente es mantenerlos en cartera por más de un ejercicio. También la medición al cierre y el reconocimiento de los resultados vinculados. Bueno, acá lo que estábamos mencionando es la intención o no de mantenerlo al vencimiento o realizarlo en el corto plazo. ¿Y cómo vamos a incorporarlos al patrimonio? La medición inicial va a ser igual al valor de cotización más gastos de compra menos intereses devengados pendientes de cobro. Este análisis es el mismo que estábamos haciendo hace un rato para las inversiones. Cotización en el mercado, más los gastos de compra, comisión del agente de bolsa, menos los intereses que se puedan haber devengado y que no se hayan cobrado hasta ese momento, al momento de la operación. También vamos a ver un ejercicio. Al cierre del ejercicio, siempre con el límite del valor recuperable, si la intención es mantenerlo hasta su vencimiento, al costo amortizado, y si la intención es realizarlo en el corto plazo, a su valor neto de realización. Valor de cotización menos gastos de venta, y eventualmente puede haber intereses devengados que también deberemos segregarlos. Si no tienen cotización en el mercado, se asimilarían a una cuenta a cobrar como si fuera un préstamo, y la medición al cierre, siempre con el límite del valor recuperable, si hay intención de mantenerlo hasta el vencimiento, al costo amortizado, y si la intención es realizarlo en el corto plazo, al valor actual de flujo neto de fondos que ese préstamo generará según la tasa de mercado al momento en que estemos haciendo la medición.
Acá tenemos una síntesis de los títulos públicos. Si la intención es enajenar en el corto plazo y el tratamiento de inversión temporaria, el valor de incorporación, cotización más gastos de compra menos intereses devengados pendientes de cobro. Una medición en un momento posterior, valor de cotización menos gastos de venta menos intereses devengados pendientes de cobro. Y si no tiene cotización en el mercado, valor actual de flujo de fondos netos. ¿Qué resultados reconocen? Intereses ganados y diferencia de cotización como resultado por tenencia. Si la intención es conservar hasta el vencimiento, tratamiento como inversión permanente, el valor de incorporación, valor de cotización más gastos de compra menos intereses devengados pendientes de cobro, y en una medición en un momento posterior, el costo amortizado y los resultados, intereses ganados. Y por último, en este video, las colocaciones en plazo fijo, que son inversiones que pueden ser en pesos o en moneda extranjera, en una entidad financiera, con la intención de obtener un interés, una renta. Vamos a ver medición inicial, mediciones en un momento posterior y qué resultados reconoce. La colocación del plazo fijo, en el momento de la constitución se contabilizan al valor al vencimiento y como regularizadora los intereses a devengar. Es decir, si vemos en este ejemplo que tenemos de un plazo fijo hecho por home banking, el importe al vencimiento es de 102.549,64, entonces sería plazo fijo Banco Galicia 102.549,64, a intereses a devengar 2.549,64 y a banco cuenta corriente o caja de ahorro en este caso, ya que proviene de una caja de ahorro, 100.000 pesos. Al cierre del ejercicio se evalúa como un crédito a tasa pactada, es decir, se devengan los intereses al cierre y el plazo fijo queda expuesto por su valor actual, que va a ser valor nominal por 1 más I valor nominal sobre 1 más I a la N, donde I es la tasa diaria, si N es días, o la tasa mensual, si N es meses. Si son colocaciones en moneda extranjera, debe procederse a efectuar la correspondiente conversión a moneda nacional antes de proceder a la medición, según lo indicado precedentemente. Por ahora cortamos acá y vamos a hacer otro video con inversiones